Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis llevando un buen curso, un buen posgrado, que os esté gustando y, por supuesto, que espero que os guste lo que yo os voy a dar a continuación. Antes de nada me presento. Yo soy Jesús Agüero Arce, soy fisioterapeuta. Llevo ya unos cuantos años formándome casi solo en mano y todo lo que tiene que ver con ella, y en dolor, que es una de las partes que también me gusta mucho asociar a la mano, de las que intentaré dar unas ligeras pinceladas, sobre todo de lo que llamo el poder de la palabra para el trato con el paciente. Además, teniendo en cuenta mi tema, que es el abordaje de las fracturas de escafoides, pues más aún porque suele ser gente joven con muchos miedos, y que cuanto más lo tranquilicemos y cuanto más sepamos sobre las lesiones que vamos a tratar, muchísima más tranquilidad vamos a dar a nuestros pacientes. Así que nada, espero que disfrutéis la charla, que al intentar hacerla lo más amena posible y que aprendáis todo lo posible con ello, que ese es el objetivo al final, ¿no? Aprender para poder dar a todos nuestros pacientes la mejor calidad de tratamiento. Y nada, vamos a por ello. A ver, compartir pantalla. Vamos al PowerPoint. Lo ponemos. Ahí estamos. Muy bien, pues como bien sabéis, estamos dentro del módulo 2, lesiones traumáticas, y vamos con el apartado 4.3, que es abordaje de las fracturas de escafoides, que es el que a mí me compete. Bien, para empezar, bueno, pues lo he dividido en estos 11 ítems, y bueno, iremos desarrollándolos poquito a poco a lo largo de esta charla. Y lo principal, por supuesto, para mí, que los que son ya han sido alumnos míos saben que la anatomía es una de las cosas que más me gusta de la mano, y creo que cuanto más anatomía se sabe, más se sabe de todo lo que puede pasar en la mano. Y comenzamos con ella. El escafoides. ¿Dónde está colocado el escafoides? Pues evidentemente ya, espero que lo sepáis todos en este posgrado, está colocado en la zona más radial de la muñeca. Forma parte de la primera hilera o hilera proximal, aunque hace de nexo de unión entre las dos hileras. Como pongo aquí, ¿no? Es el hueso más grande y radial de la fila proximal del carpo, y confiere una importante estabilidad a la articulación mediocarpiana. El escafoides, se han diferenciado cuatro partes, aunque en realidad podríamos decir que tres, dependiendo de lo que queramos hacer con el tubérculo, ya que podríamos decir que tubérculo, eh, que le podemos palpar, o vamos, le podemos notar fácilmente aquí justo en el talón de la mano, si le metemos o no le metemos dentro de la parte distal del escafoides. Por lo tanto, tenemos tubérculo, cintura, polo proximal y polo distal. Y el tubérculo, dependiendo de si le queremos meter dentro del polo distal o no. El tubérculo es especialmente importante en este caso, pongámoslo entre comillas, ya que, como pongo aquí, proporciona unión para ligamentos fuertes y actúa como pivote para el flexor carpirradialis o flexor radial del carpo. Aquí lo tenéis, ¿vale? Aquí tenéis como aquí tenemos en el tubérculo, que forma parte de la parte distal, tenemos el polo proximal y la cintura, que bueno, es la parte más débil del hueso, como veremos a continuación, y es la que se suele fracturar más. Y dentro de todo lo que tenemos, pues es lo mejor que se fracture en esa zona antes que se fracture en la zona proximal. Bien, dato anecdótico, yo también me gusta de vez en cuando mirar algo de antropología, soy un poco friki también de ello, y bueno, aquí tenemos como dato anecdótico que, por si no lo sabéis, el primer hueso en aparecer en la mano es el grande y el ganchoso, más o menos, al año de edad. Y el escafoide, sin embargo, aparece entre los 4 o 5 años. En ocasiones se nace con un hueso supranumerario llamado hueso central, que en el ser humano se acaba fusionando con el escafoides. Sin embargo, en los orangutanes se queda como hueso independiente. Dato anecdótico, simplemente para que tengáis en cuenta de que a veces, cuando somos pequeños, puede aparecer un huesillo que luego acaba fusionándose.
Bien, el escafoides está cubierto por un 80% de cartílago y se está distribuido en cuatro superficies. Bien, luego en la siguiente diapositiva lo veremos, pero si tenemos aquí el escafoides, en la superficie proximal tenemos el radio, en la superficie cubital tendremos el semilunar. Si vamos un poco más hacia la faceta cubital distal, tendremos el grande. Y finalmente, si nos vamos hacia la superficie distal, tenemos las otras dos superficies de los otros dos huesos, que son trapecio y trapezoide. Por lo tanto, bastante complejo a la hora de articularse, ya que forma parte, o sea, está en contacto directo con cuatro huesos, lo cual, cuando funciona bien, es perfecto porque su cinemática es maravillosa y muy compleja, pero en el momento en el que hay una fractura, nos puede hacer muy complicada su rehabilitación debido a todas las estructuras a las que está adyacentes. Aquí lo vemos, ¿vale? Tenemos el escafoides, abajo tenemos la unión con el radio, al lateral con el semilunar, aquí con el grande, trapezoide y trapecio. Por lo tanto, bueno, no es sencillo de tratar y que esté lo mejor posible, sobre todo cuando nos llegue a rehabilitación. Más datos curiosos. Este señor Vindra descubrió a través de estudios en cadáveres con tomografía computarizada que el escafoides es más denso, como veis aquí, en el polo distal y en el polo proximal. Sin embargo, en ver cómo las trabéculas del medio, apenas hay trabéculas, están como más disipadas, no están del todo organizadas, son más finas. Por lo tanto, ¿dónde creéis que, si estuvieseis en clase y estuviese delante, alzaría la voz y diría, ¿dónde creéis que es más fácil de romper simplemente viendo la imagen sin haber dado la explicación anterior? Bueno, pues simplemente por lógica, donde hay menos trabéculas, donde hay más espacio, es donde más facilidad hay para fracturarse. No sé si lo he puesto luego, pero si no, ya aquí os lo adelanto, el 70% de las fracturas de escafoides acaban ocurriendo justo aquí, que es en la cintura del escafoides, precisamente, entre otras cosas, porque es donde hay menos estabilidad, donde hay menos trabéculas que nos ayuden a soportar el peso, porque como bien sabéis, y si no, ya también os lo adelanto, el escafoide suele ser por una caída. Entonces, al apoyar todo el peso, nos provoca la fractura. Bien, bueno, pues mira, bueno, de los 8 huesos que tenemos que forman parte del carpo, el escafoides es el hueso que más se fractura. Estamos hablando que es aproximadamente un 70%. Aquí pongo un 70-80. Una de las últimas imágenes que yo recuerdo es un 70% y junto con el piramidal, que es un 15-16% de las fracturas. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, el trapezoide, si no recuerdo mal, también es un 0,8% de fracturas del total de los 8 huesos del carpo. Por lo tanto, a tener en cuenta que cuanto más sepamos de escafoides, mejor. Y a tener en cuenta que es la segunda fractura más común de la muñeca, de la mano. Solo por detrás de fracturas de extremo distal del radio, y creo que ya las habéis visto con Raquel. Aquí a la derecha os pongo esto, lo cual también lo quería poner porque no es del todo cierto. Las fracturas escafoides son más frecuentes en adolescentes y varones jóvenes, siendo de 2 a 4 veces superiores en hombres que en mujeres, cosa que actualmente ya no es del todo verdadera, debido a que los últimos estudios dicen que cada vez hay más chicas jóvenes haciendo deportes que antes se suponía que eran solo para hombres, y entonces lo que se está viendo es que cada vez hay más chicas con fracturas de escafoides, ya que es muy frecuente en gente joven deportista y tras una caída con una dorsiflexión de más de 95 grados. Bien, pues aquí hemos acabado un poco la anatomía, un poco que tengáis esas bases, conocimientos de dónde está colocado, cómo está colocado por el cartílago que está recubierto, y nos vamos con lo que es el mecanismo lesional. Cuando te viene un paciente con una fractura de escafoides o no viene con una fractura de escafoides, pero te viene con un dolor en la zona del escafoides porque no ha pasado por el médico, porque piensa que tiene que ir primero al fisio, tenemos que tener en cuenta cómo se ha caído. Lo más común para una fractura de escafoides, pues una caída sobre la mano en hiperextensión con
más de 95 grados de dorsiflexión y desviación radial de unos más de 10 grados. Esto es como teóricamente se produce, pero un paciente nunca te va a saber decir si ha tenido 10 grados más, simplemente te va a decir que se ha caído hacia adelante, apoyado hacia atrás y ha provocado un poco de desviación. Como os pongo aquí, en esta posición se fija el polo proximal en la fosita del escafoides, los ligamentos palmares actúan como fulcro y favorece la fractura del tercio medio, que si no recuerdo mal, aquí lo tenéis en la imagen, que es la siguiente. ¿Y dónde es más frecuente que se rompa? Pues como hemos visto antes, en el polo, en la cintura, el 70%, 7 de cada 10. ¿Todas pasan ahí? No, no, por supuesto que no. Por eso tenemos muchas complicaciones que son al final los que nos generan mucho la lata. Pero que veáis un poco cómo es el mecanismo lesional y aquí al lateral os coloco también que estos dos señores, Weber y Chao, fueron capaces de producir fracturas de escafoides en 10 brazos de cadáver aplicando una carga entre 209 y 436 kilos de fuerza cuando la muñeca estaba extendida a más de 95 grados y radialmente desviada a más de 10 grados. Es decir, es más o menos como se sabe que es el mecanismo lesional, que es donde suele ocurrir y cómo suele ocurrir. Por lo tanto, si os viene un paciente a consulta porque trabajáis por vuestra propia cuenta y os explica que se ha caído y le duele por la zona radial, pondremos un poco la alarma antes de empezar a tratar si no se ha hecho una radiografía previa. Mecanismo lesional y bueno, nos vamos ya pues un poco con lo que os estoy adelantando, que es la sospecha clínica. La sospecha clínica. El diagnóstico precoz de una fractura de escafoides es hiper importante. No es que sea lo más importante, no, es que es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuanto más retrasemos el, el diagnóstico de una fractura, más probabilidades hay de complicaciones, lo cual va a ser muy tedioso para el paciente. Cuantas más complicaciones haya, la muñeca tiende a quedar peor. La edad, el mecanismo de producción y la clínica inicial nos hará sospechar de una fractura de escafoides, que solo se confirmará mediante estudio radiográfico. Luego veremos un poco cómo se hacen las radiografías o si es la imagen más importante para el médico o para nosotros. Si un paciente nos llega con una fractura aguda de escafoides, ¿qué nos va a decir? Que tiene dolor, que tiene inflamación, tumefacción, hipersensibilidad en la tabaquera anatómica, sobre todo si hacemos una desviación cubital con pronación, si hacemos este gesto, va a aparecer más dolor, o también si hacemos una compresión del segundo o tercer dedo contra la muñeca. Yo personalmente luego os diré lo que suelo hacer y lo que teóricamente más evidencia científica tiene para sospechar de una fractura de escafoides. Porque cuando sospechamos de una fractura de escafoides, no volveremos a tocar, no volveremos a ejercer dolor, porque cuanto más dolor ejerzamos sobre el paciente, más inflamación va a tener y si hay que hacer una radiografía, peor se va a ver. Por lo tanto, lo primero que haremos si tenemos una sospecha de escafoides es derivar, que es lo más inteligente por nuestra parte y es donde vamos a conseguir ser mejores profesionales. No consiste en facturar más, consiste en que el paciente acabe bien. Bien, por lo tanto, desde que Destot describió por primera vez la apariencia de una fractura de escafoides con una radiografía simple en 1921, esta ha seguido siendo la modalidad de imagen inicial para evaluar una sospecha de fractura de escafoides. Pero, como todo en esta vida, todos tiene su trampa. Y una radiografía está muy bien siempre y cuando se haga una radiografía, como luego veremos, en 4 planos, a priori mínimo tiene que ser en 2, ya que muchas fracturas de escafoides pasan desapercibidas en primeras radiografías y sobre todo también a ojo inexperto. Si es alguien que ya lleva mucho tiempo viendo radiografías y sabiendo el escafoides y sabiendo analizar bien una radiografía, pues fenomenal. Pero si la radiografía inicial son negativa y existe una fuerte sospecha de fractura de escafoides u otra lesión, entonces como gol estándar lo que tendríamos que hacer siempre sería una resonancia. Pero claro, es mucho más caro y por lo tanto un hospital, por norma general, si aparece negativa una fractura de escafoides, si el trauma o el residente o quien esté y nos inmoviliza la muñeca
conoce un poco sobre el escafoides, te dejará 2 semanas inmovilizado, que luego veremos cómo se inmoviliza. Si te manda para casa sin inmovilizarte, ahí es donde va a haber complicaciones de fractura. Yo personalmente, que yo también os iré contando algunas de mis experiencias con pacientes, yo he visto pacientes recientes de fractura de escafoides y he visto pacientes que han estado 1, 2 o incluso 3 meses con una fractura de escafoides yendo al médico en repetidas veces haciendo radiografías y diciéndoles que no tenían nada. Finalmente pagárselo por privado y resulta que tienen una fractura de escafoides. Por lo tanto, ahí ya siempre va a ser, por supuestísimo, que quirúrgico y con una gran posibilidad de no consolidación, con lo que conlleva una operación bastante más tediosa y una recuperación bastante más larga. Pero bueno, el resumen de esta diapositiva es radiografías está bien, pero si hay dudas y el paciente va con bastante dolor, al final el gol estándar siempre va a ser una resonancia magnética. Aquí os pongo las 4 principales radiografías que habría que hacer. Posterior anterior, oblicua externa 45 grados, posterior anterior con desviación cubital y lateral. Eh, yo trabajo con un cirujano y siempre pide mínimo 2, 3 de las radiografías, ya que en muchas ocasiones ya os digo que pasan desapercibidas porque, ¿por qué? Esta es una pregunta que también haría a todos vosotros y la respuesta sería por la anatomía del escafoides. Es decir, al tener un eje longitudinal, que esto no sé si lo he dicho, pero si no ya os lo adelanto, con respecto al eje longitudinal de la mano, el escafoides está colocado a 45 grados. Por lo tanto, al ser como 45 grados y tener como una forma de tubo, un tubo como torcido en ese, eh, es muy complicado de ver en radiografías. O sea, no es que tú veas una radiografía así de frente y ya veas perfecta la fractura. No. No, no, o sea, si la fractura es perfecta así, es un chollo, pero por regla general no suele ser así, suele ser más compleja a la vista y ya digo que al ojo inexperto suele costar. Y por cierto, que antes creo que no lo he dicho, el nombre de escafoides viene del latín scafon, que significa bote, porque mucha gente dice que se parece a un bote. Y de hecho, cuando le pusieron ese nombre era por eso, ¿vale? Así como otro dato anecdótico. Bueno, pues aquí tenemos las 4 variantes que deberíamos de realizar con una radiografía. ¿Y por qué decía lo de la resonancia? ¿Por qué decía lo de si el residente, el traumatólogo, quien ve al paciente que llega a urgencias, alrededor del 16% de las radiografías iniciales son negativas? Por lo que ante sospecha clínica se movilizará la muñeca y se repetirá el estudio en 2 semanas. Siempre, si tenemos pendientes, si tenemos una cosilla que parece que tú tocas el escafoides, duele y duele y duele, y el paciente se hace una radiografía y no tiene nada, y en urgencias o donde sea no le han hecho una férula, lo lógico sería que nosotros le inmovilizásemos por precaución. Y si a las 2 semanas sigue con dolor, volver a derivarle. O decirle al paciente que si a las 2 semanas, bueno, sí, lo mejor es que venga otra vez a consulta, volver a testar, que ahora veremos cómo se testa. Y si sigue con dolor, ¿qué haremos? Le derivaremos. ¿Por qué? Porque es mejor prevenir que curar. Como digo antes, como os he dicho antes, cuanto mejor sea el diagnóstico, cuanto antes sea el diagnóstico, cuanto más precoz sea, más facilidades vamos a tener para ese paciente. Punto 4, evaluación clínica y diagnóstico diferencial. Aquí es donde llegamos a lo que os estoy diciendo de cómo se valora, ¿vale? Bien, si nos llega un paciente con dolor en la zona de la tabaquera anatómica, llega con una inflamación, llega con dolor, se ha caído, sobre todo, este punto bastante importante, se ha tenido un traumatismo, que luego os enseñaré una foto también de una chica, que se dio un traumatismo aquí dando un golpe. Si tenemos sospecha de esta zona, derivamos. ¿Cómo lo vamos a pensar? Como directamente con palpación, una palpación directa. Bien sea justo en la tabaquera anatómica, podemos hacer una desviación hacia cubital y palpar justo al fondo de la tabaquera anatómica. El que tenga dudas, recorre el primer metacarpiano, llega a la interlínea entre el trapecio y el metacarpiano, seguido tenemos el trapecio, pues lo siguiente no puede ser más que el escafoides. Y si no, vamos
el radio, tuberosidad radial y llegamos a escafoides, ¿vale? Y ahí justo palpamos. Si aparece ahí dolor, ya empezamos a sospechar. Pero luego, si todavía queremos incluso verificar un poco más, existe esta prueba que es prueba de Watson. No tengo otra mano aquí disponible, pero bueno, ahí os describo que se pone el pulgar en el tubérculo del escafoides y el índice en la tabaquera anatómica. Lo voy a hacer al revés. Voy a colocar mi índice y mi pulgar. Como os escribo aquí, iremos de una desviación cubital a una desviación radial. Y lo que iremos haciendo es apretar. Si estaría enfrente, sería con el pulgar, en este caso con el índice, es decir, apretamos en el tubérculo escafoides hacia dorsal, en esa dirección, ¿vale? Apretamos hacia dorsal. Si cuando hacemos esto, mientras hacemos una desviación radial, aparece dolor sobre el tubérculo, mm, otra vez, alarma. ¿Qué vamos a hacer? Derivar. No podemos hacer nada nosotros porque si está roto no se puede hacer nada y de hecho es que o hay que inmovilizar o hay que operar. Así que somos sensatos con lo que hacemos, somos sensatos con lo que decimos y lo principal de todo, como siempre, es el paciente. Siempre mi frase favorita con todos los pacientes es, si fueses alguien de mi familia, ¿qué haría contigo? Pues si fueses alguien de mi familia, yo, si tienes dolor en escafoides, directamente te digo, vete a urgencias, perdón, parecías el hospital de aquí, vete a urgencias y que te hagan una radiografía para descartar. ¿Que no aparece nada? ¿Qué haremos? Sí, Jesús, inmovilizar durante 2 semanas por si acaso, si el paciente sigue teniendo dolor en la zona. Solo por si acaso. Y si no, durante unos 2 o 3 días dejaremos la zona inmovilizada un poco para que no aparezca dolor, porque el dolor siempre hay que disminuirlo. Y si mueve haciendo flexiones, tensión, desviaciones y tiene dolor, eso hay que limitarlo. No se puede permitir que el paciente tenga dolor porque sí. Pero claro, no todo es que aquí, claro, hay que ser muy racional, hay que saber muy bien la palpación, que creo que ya la habéis dado, hay que saber muy bien toda la anatomía, que es lo que os digo que a mí me interesa bastante, y por supuesto hay que saber diagnosticar o hay que saber palpar un escafoides o un ligamento escafolunar o un semilunar o una rotura del flexón radial del carpo, fractura de la estiloides radial, fractura del trapecio, enfermedad de Kerbein o artrosis de la articulación metacarpiana. Es tan importante tener sensibilidad y saber la anatomía para saber exactamente qué tenemos debajo del dedo. Es decir, si yo palpo aquí, esto no puede ser escafoides porque el escafoides está aquí. Si yo tengo dolor justo en esta zona de aquí, esto no es escafoides, porque el escafoides está aquí. Y si tengo dolor aquí, aquí no está el escafoides. Es decir, cuanto más sepáis de anatomía y sobre todo de palpación, porque se puede saber muchísimo a nivel intelectual, pero si tú no sabes de práctica, volvemos a estar otra vez claudicados. Porque es tan necesario palpar, es tan necesario saber qué tenemos debajo de nuestro dedo cuando estamos tocando, que si tocamos aquí y decimos que esto es el escafoides, estamos jodidos. Por lo tanto, imprescindible, anatomía y palpación. Si no estamos con esto y no sabemos un poco testear, se nos van a perder muchos, muchos pacientes por el camino. Bien, una vez que ya tenemos todo esto, ¿qué deberíamos de saber? Pues un poco cómo es la clasificación de las fracturas. Yo aquí personalmente solo os voy a describir una. Hay 13 sistemas de clasificación, pero yo os voy a describir una. Hay otra que podría haber descrito, pero la verdad es que yo nunca lo he leído en ningún informe, siempre las leo con la clasificación de Herbert o Herbert, que no sé exactamente cómo se pronuncia. La otra clasificación que a veces se puede llegar a ver, a pesar de que haya 13, es la de RUSS, RUSSE, que la describió en torno a los años 60, si no recuerdo mal, y estamos hablando que lo divide en fracturas horizontales oblicuas, las divide en fracturas transversas y las divide en fracturas verticales oblicuas. Pero ya os digo que yo esto personalmente aquí no me lo he encontrado demasiado. La que más me he encontrado, como os digo, es Herbert. Eh, y aquí es como os lo voy a poner, ¿vale?
Clasificación de Herbert, pues tenemos las fracturas A, B, C y D. Las fracturas A son las fracturas estables, estamos hablando que la A1 es fractura del tubérculo, la A2 fractura de la cintura incompleta, lo que podríamos decir que es como un tipo fisura porque no se llega a romper del todo. Estas dos se denominan estables, lo cual también os digo que no son las más frecuentes. O sea, por ejemplo, hablando de la fractura del tubérculo, es un 5%. Cuando se rompe por la cintura suele ser una fractura completa. Las fracturas de tipo B son fracturas agudas inestables. Tenemos la B1, que es fractura distal oblicua, la B2, que ya os adelanto, que luego creo que lo pone, que es la fractura de la cintura completa, que son las más frecuentes, que es el 70%. Fractura del polo proximal o la B4, que es luxofractura transescafoperilunar del carpo. Una palabra súper bonita y bastante compleja. C. Las fracturas tipo C, consolidación retrasada, es que pues seguramente en ocasiones el escafoides, a pesar de tratarse de forma conservadora, que lo veremos en el siguiente punto, tardan más tiempo y un escafoides, por ejemplo, puede estar hasta 12 semanas, incluso 16, inmovilizado en caso de que no selle, en caso de que no haya una unión de la fractura. Y por último, las fracturas tipo D, que son las que no queremos ninguno, que es o que hay una unión fibrosa, la de 1, o la de 2, que hay una pseudoartrosis. Que estas son las especialmente complicadas, son las que son muy complejas y las que en rehabilitación pues más lata nos van a llegar a dar cuando vemos que una fractura de escafoides no va por el buen camino. Sí, pues mira, aquí os lo ponía así. El tipo más común son las fracturas B2, que corresponden a una fractura completa de escafoides. Y aquí os dejo la imagen para que entendáis un poco cómo es cada lesión. Las A1, las A2, que ahí veis cómo es, aquí lo veis, cómo es, no es completa. La B1 oblicua distal, la B2, que ya os digo que es la más común, la B3, que nos puede dar bastante problema, la B4, la C, que es que no se consolida del todo de momento, luego unión fibrosa, que es que no se ha ejercido callo óseo, y por último la pseudoartrosis, que ya os digo que nos dará problemillas. Bien, continuamos con el punto 6, que es la vascularización. Esto imagino que a todos os suene un poco que el escafoides es un hueso que suele dar la lata por su precaria vascularidad. En 1938, Obles y Cole soportaron la precaria vascularidad que tiene el extremo proximal, es decir, el polo proximal, aquí del escafoides. Y a lo largo de los años se han ido ratificando con muchos estudios posteriores que ellos tenían toda la razón. Perdón. Talinsky y Kelly encontraron que el escafoides recibe irrigación sanguínea también a través de inserciones ligamentosas. ¿Cuáles son esas inserciones ligamentosas? El grupo dorsal, el grupo distal y el grupo lateropalmar. El grupo dorsal que entra a lo largo de su cresta dorsal, el grupo distal que penetra por la tuberosidad y el grupo lateropalmar que se considera el sistema más importante ya que es el que aporta mayor irrigación intraósea seguido del sistema dorsal. El 80% de los elementos vasculares que irrigan el escafoides entran a través de la porción no articular de la cintura. Importante, por eso más de lo mismo que a través de la cintura suele ser la mayoría de las lesiones y hay que tener en cuenta, que luego lo veremos en un gráfico, cuánta irrigación vascular hay en cada porción del escafoides. Aquí tenemos un poco el diseño de lo que os he explicado justo en la diapositiva anterior. Y aquí es donde os explico un poco la vascularidad, que hay dos tipos de vascularidad, que es la red extraósea y la red intraósea. A tener en cuenta que el escafoides solo llega a irrigación por la arteria radial. Por lo tanto, la red extraósea se forma a partir de la arteria radial y sus ramas que se anastomosan y penetran en el hueso a nivel de las inserciones ligamentosas por los agujeros nutricios, lo que hemos visto anteriormente. A nivel del cuerpo, la arteria dorsoradial, la rama dorsal, proviene del arco radiocarpiano, penetra en el cuerpo a nivel de la cresta dorsal, proporcionando el 70-80% de la vascularidad. Es decir,
Importantísimo. Es decir, que si el escafoide se rompe en esta zona, pues imaginaos la irrigación que vamos a tener bastante más abajo. Del 20 al 30% corresponde a la parte distal del escafoides, es vascularizada por la rama anterior de la arteria radial y la arcada palmar superficial, que penetra en el hueso a nivel de la parte externa de la tuberosidad. Que veáis bastante la diferencia que hay de vascularización. Y la red intraósea son las dos redes vasculares que no presentan ningún tipo de anastomosis entre ellas, por lo que la vascularidad del polo proximal está únicamente asegurada por el sistema intraóseo, lo que explica la dificultad de consolidación y el riesgo de osteonecrosis de las fracturas proximales del escafoides. Por lo tanto, aquí ya empezamos a vislumbrar por qué son tan temidas las fracturas del polo proximal del escafoides, ya que su red vascular es muy frágil y a través de él solo entra el 20-30% de la vascularidad, con lo que puede conllevar que si además está retrasada la sospecha clínica, si además no se ha inmovilizado a tiempo, lo que nos va a generar es un bastante complejidad en el tratamiento. Esto es lo que os decía, y es que la vascularización del escafoides solo es por una arteria única, que es la radial, y la localización del trazo de la fractura son factores determinantes para la consolidación de la fractura. Como veis, la parte del polo proximal es la menos irrigada, la parte del polo distal es la más irrigada, por lo tanto, esta zona a priori no debería de tener ningún problema de consolidación. En cambio, esta zona de aquí es la que más riesgo nos va a poner. Por lo tanto, hay que tener un poquito de cuidadillo con ello. Bien, punto número 7, cinemática del escafoides. ¿Cómo? ¿Cómo se mueve el escafoides? Cinemática. ¿Qué es la cinemática? Esto ya os adelanto que es muchísimo más experto Josep María Solé, que no sé si habéis tenido con él, pero si no, tendréis con él y sobre todo con el ligamento escafolunar, del cual es un auténtico crack y yo siempre me maravillo con sus clases. La cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento del cuerpo sin tomar en cuenta las causas. Por lo tanto, el movimiento de la muñeca es el resultado de la interacción y suma de movimientos individuales de cada uno de los huesos del cuerpo. Esto no solo permite el entendimiento de las lesiones desde el punto de vista de ciencias básicas, sino también desde el punto de vista clínico. Durante la extensión de muñeca, el escafoides, ¿qué hace? Se extiende, acompaña la muñeca unos 50 grados, supina 6 grados y se desvía radial 4 grados. Durante la flexión de muñeca se flexiona, se desvía hacia cubital y prona. Este movimiento tan complejo del escafoides está controlado por el ligamento radioescafo hueso grande, radioescafo capitate, que evita que exista flexión pura en el movimiento del escafoides. Esto produce que el escafoides no solo tenga el rodamiento, sino que también se deslice entre el polo proximal y el radio, lo que explica por qué el contacto entre ambos huesos cambia de una posición radial a una palmar y cubital durante el movimiento de la muñeca, de flexión a extensión. Esto muy acompañado también del ligamento escafolunar, de toda la maraña de ligamentos que creo que a continuación lo coloco, es lo que permite al escafoides tener su buena cinemática. Ya digo que, como os dije en la primera diapositiva, es el nexo de unión entre la primera y la segunda hilera. En un momento en el que el escafoides falla, empieza a claudicarse toda la mano, que es lo que veremos al final de toda la presentación con las complicaciones. Tiene una cinemática muy compleja y cuanto más sepamos de ella y sepamos que cuando se flexiona la muñeca se flexiona el escafoides y, por ejemplo, si utilizáis el tratamiento tabla canadiense y queremos hacer una tracción anterior del escafoides, la goma, por ejemplo, ¿cómo hemos dicho que está colocado el escafoides? A 45 grados. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer una tracción del escafoides, nunca la haremos en esta... Jolín. Nunca la haremos en esta dirección porque el escafoides, ¿cómo está colocado? A 45 grados. Por lo tanto, si queremos hacer una tracción del escafoides, la tendremos que hacer hacia 45 grados. Si esto es en eje, estos son 90, 90, pues en esa dirección. ¿Vale? De cara a saber, ya os digo, la cinemática y a saber un poco la posición del escafoides en la muñeca. En la desviación radial, cuando hacemos desviación radial, el escafoides tiene un movimiento combinado de desviación radial, flexión palmar y algunos grados de supinación. En la desviación cubital sucede lo inverso, se desvía hacia cubital,
se extiende y se prona. Es decir, cuando hacemos un movimiento de flexión palmar o desviación radial, el escafoides va a tender a la flexión. Cuando hacemos un movimiento de desviación cubital o desviación o extensión, vamos a tener un movimiento de extensión del escafoides. Cuando os he dicho antes el test de Watson, que esto espero que también bueno, creo que os lo dirá Josep María Solé, si nosotros hacemos una desviación radial, si nosotros colocamos nuestro dedo índice en el tubérculo y nuestro pulgar en la tabaquera anatómica, si nosotros hacemos una desviación radial, ¿qué hemos dicho que pasaba con el escafoides? Que se flexionaba. Por lo tanto, ¿dónde tendremos que notar más el hueso? ¿En el tubérculo o en la tabaquera? Los que hayáis dicho que en el tubérculo está bien dicho. Sin embargo, cuando hacemos una desviación cubital, ¿qué hemos dicho que pasa con el escafoides? Que se extiende. Por lo tanto, ¿dónde tendremos que notar el escafoides? ¿En la tabaquera o en el tubérculo? En la tabaquera. Por lo tanto, desviación radial, notaremos el tubérculo en el escafoides, en el tubérculo. Notaremos el escafoides en el tubérculo, en la desviación cubital, notaremos el escafoides en la tabaquera anatómica. Si esto no sucede, si siempre notamos en una desviación radial notamos el tubérculo y en una desviación cubital seguimos notando más el tubérculo que en la parte posterior, en la tabaquera anatómica, ya os adelanto que seguramente tiene roto el ligamento escafolunar, porque es el que acompaña, provoca que el escafoides acompañe al movimiento en el ligamento con el semilunar, con el ligamento escafolunar. Bien, aquí os dejo un poco la imagen del rodar y el deslizar, ¿vale? Y lo que hace el ligamento radioescafo capitate o radioescafo hueso grande. Las conexiones ligamentosas del escafoides con el radio se realizan a través de dos ligamentos volares, extrínsecos superficiales, ligamento radioescafoideo y radioescafocapitate, y uno profundo, el ligamento radioescafolunar, que tiene nombre propio por su descubridor, que es Testudo. Esto os lo explicará mucho mejor Josep María, los ligamentos extrínsecos y los ligamentos intrínsecos. Las conexiones con otros huesos del carpo se realizan a través de ligamentos intrínsecos, es decir, propios de la mano, dorsalmente, es decir, por el dorso, el ligamento transversal dorsal escafopiramidal, ventralmente los ligamentos trapecio-trapezoideos y el ligamento palmar escafopiramidal. Y tanto dorsal como ventral, los ligamentos escafolunares con el refuerzo proximal de la membrana interósea escafolunar. Es toda una maraña, a no ser que seas un cirujano expertísimo en ello, dudo que alguno de los terapeutas de mano se sepan todos los ligamentos del carpo porque son infinidad e intentamos entender los ligamentos como una cuerda superpotente, una cuerda que pues, se vislumbra, pero si alguno de vosotros ha estado en una cirugía, veréis que eso no hay quien lo vea. O sea, yo personalmente a mí me cuesta una barbaridad distinguirlo. Y ya os digo que saberlos todos no es imprescindible, ni muchísimo menos, pero sí hay que tener unos conocimientos básicos de por qué el escafoide se mueve bien o se mueve mal y cuáles son los principales que nos van a permitir la buena cinemática del escafoides. Aquí os dejo un poco las imágenes, unas imágenes de cómo es toda la maraña de ligamentos que unen cada hueso con otro hueso, con el otro hueso, que unen tres entre sí y que provocan que sea muy complicada toda la anatomía y por eso en muchas ocasiones odiada por muchos terapeutas, tanto fisioterapeutas como terapeutas ocupacionales, toda la anatomía y toda la palpación de la mano debido a su complejidad. Luego estamos los raros, que es a los que nos gusta muchísimo y espero que vosotros seáis unos de ellos. Otras relaciones anatómicas, pues como mencionamos al principio, el tendón del flexor carpi radialis, flexor radial del carpo, se apoya sobre la cara interna de la tuberosidad antes de entrar en el surco del trapecio destinado a él. El tendón flexor pollicis longus o flexor largo del pulgar, descansando y relajando y reflejándose sobre la cara medial no articular del polo distal. Y los tendones de los extensores carpi radialis longus y brevis, extensor radial carpo corto y largo, dorsalmente con los vasos radiales y las ramas sensitivas del nervio radial dorso-lateralmente. Por lo tanto, aparte de los ligamentos, también va a estar influido por los tendones.
del flexor carpis radialis, flexor pollicis longus y el extensor radial largo y extensor radial corto. Bien, punto número 8, vamos con el tratamiento conservador. El tipo de tratamiento depende de la localización y la estabilidad de la fractura. Las estables, no desplazadas o incompletas se pueden tratar de forma conservadora mediante inmovilización de yeso antebraquial corto. El yeso de toda la vida que cubre toda la muñeca y por regla general la mayoría de eh, artículos que yo he leído hasta el momento y lo que yo suelo ver es que inmovilizan también la columna del pulgar. No está descrito en ningún artículo que sea mejor o peor, sino que se puede dejar libre la columna del pulgar. Como os pongo aquí, las fracturas manejadas conservadoramente con inmovilización tienen un éxito del 88 y el 95%, muy, muy alto. Sin embargo, las fracturas con desplazamiento no manejadas de forma conservadora se complican con la no unión hasta el 70% de los casos y se ha demostrado que hasta el 90% de los casos de fractura de la cintura escafoidea se recupera en 8 semanas cuando existe una adecuada inmovilización. He aquí dato importantísimo, adecuada inmovilización. Ya he leído en más Instagrams, en más páginas, porque no debe ser que solo me pasa a mí, porque hay muchísima gente que inmoviliza mal. Se colocan yesos no propios, no bien colocados, provocándose que la muñeca quede o muy flexionada o muy extendida, provocando famosos síndrome de dolor regional complejo, provocando muchísimos dolores o provocando malas consolidaciones. Por lo tanto, todo se reside en que la consolidación sea buena debido a que la inmovilización está bien hecha. Ahí tenéis un poco, como pongo aquí, a ver, ahí estamos, lo pongo aquí abajo. La inclusión o no del pulgar en la inmovilización sigue siendo tema de debate. Un metaanálisis no encontró diferencia de resultados entre inmovilizar o no, en este caso, el codo. Antes se decía que también se tenía que inmovilizar el codo. Bueno, por suerte no, ya que supone una grandísima incapacidad para el paciente y una mayor limitación en el caso de tenerlo inmovilizado. Recordar que cuando nosotros tenemos inmovilizada una parte, el resto de zonas que tenemos libres y que dejamos libres, se tienen y se deben de mover para que no se queden atrofiadas y que todo vaya generando la misma función. Es más, ya han sacado estudios que cuando se tiene inmovilizada, en este caso la muñeca y el pulgar, se tiene que hacer ejercicio con la otra mano porque por neuronas en espejo se consigue que no se pierda tanta fuerza cuando se entrena la mano puesta que si no hacemos ningún ejercicio con ninguna de las dos. Por lo tanto, a pesar de tener inmovilizada una mano, podemos seguir haciendo ejercicio con la otra debido a que por neuronas en espejo va a haber una menor pérdida de fuerza, o al menos eso es lo que describen los artículos que lo han valorado. La inmovilización se realiza con un yeso antebraquio metacarpiano que incluye la columna del pulgar, dejando libre la articulación interfalángica con la muñeca en posición neutra o en ligera extensión y el pulgar en flexión y abducción metacarbofalángica. Vamos, lo que viene siendo. Ahí. Repito, la inmovilización es importantísima, importantísima. Si está mal inmovilizado, nos va a dar problemas y complicaciones. Bien, esto como dato para todos vosotros. En el contexto socioprofesional, clásicamente la inmovilización comporta una parada de toda actividad. El escafoides habría que valorarlo 2 veces a medida que se va pasando las semanas, porque cuanto más inmovilizado lo tenemos, más posibilidad de falta de, bueno, pues más posibilidad no, va a haber mucha falta de musculatura, seguramente va a haber una atrofia de toda la zona. Si ha estado inflamado, que es muy probable, va a aparecer una gran fibrosis de toda la zona, por lo tanto, vamos a tener una grandísima limitación de la flexoextensión de muñeca y, y va a ser importante la cosa. Yo, sin ir más lejos, ayer mismo he tenido una fractura de escafoides que la han tenido inmovilizado, no os quiero exagerar, ¿cuándo la han operado? En noviembre y estamos en enero, por lo tanto, 2 meses. Eh, Así está. Mueve esto y esto. Complejo, complejo, complejo la rehabilitación.
Tratamiento quirúrgico. A la hora de tratar las fracturas agudas de escafoides, el cirujano ha de tener en cuenta muchos factores entre los que excluye el momento del diagnóstico, si es precoz o tardío, el desplazamiento, la localización anatómica, la combinación de la fractura y por último las necesidades y expectativas del paciente. Esto damos pinceladas por encima porque nosotros que nos interesa saber qué tratamientos quirúrgicos hay, pero nunca vamos a ser expertos en ello, ya que nosotros lo que nos compete es lo siguiente, que es la rehabilitación. Las principales indicaciones de tratamiento quirúrgico en fracturas escafoides son si hay más de 1 milímetro de desplazamiento de la fractura, si hay un DISI, que es Dorsal Intercalate Segment Instability, que también lo veréis con Josep María, como se ve en una radiografía. El ángulo radiosemilunar mayor a 15 grados, el ángulo escafosemilunar mayor a 60 grados, el ángulo intraescafoideo mayor a 35 grados. Si hay una deformidad en joroba, que pues si no lo sabéis, en la fractura de extremo distal del radio se llama fractura en dorso de tenedor o en pala de jardinero, dependiendo de hacia dónde se haya desplazado la fractura, si es una fractura de Coles, una fractura de Smith. Y en el escafoides se denomina deformidad en joroba. Se observa una deformidad en joroba, que es una deformidad en flexión en el sitio de falta de unión, cuando se produce un desplazamiento del escafoides con una flexión excesiva del sitio de la fractura. Y la otra indicación para un tratamiento quirúrgico es la pseudoartrosis. Aquí os enseño un poco cómo son los ángulos del escafolunar y los otros dos para que veáis un poco cómo es, un poco en una radiografía, cómo se vería, ¿vale? Bien. Eh, Importante en este caso para el cirujano o el traumatólogo, valorar la rotura completa del ligamento escafolunar, ya que este incrementa el riesgo de no unión y es por eso por lo que muchos pacientes acaban no consolidando el escafoides, porque cuando se mueve, tanto la flexión, la extensión, la desviación radial o desviación cubital, va a haber un movimiento del escafoides y por lo tanto, si el ligamento escafolunar está roto, no va a haber una buena cinemática del escafoides, por lo que va a conllevar también una dificultad eh, en su consolidación, ¿vale? Por lo tanto, y además esto, que hay que tener en cuenta que parte de la vascularización del escafoides entra por el componente volar del ligamento interoso escafolunar y podría llegar a generar necrosis del polo proximal. La técnica por excelencia suele ser un tornillo paralelo al eje longitudinal del escafoides. Yo prácticamente los que he tenido que han ido bien, todos han ido con tornillo. Esta posición del tornillo es esencial para proveer una estabilización biomecánica óptima de la fractura, aunque hay otros profesionales que piensen lo contrario. Yo os digo que lo que más he visto sin ninguna duda ha sido tornillo, ¿vale? Longitudinal. Aquí es donde veis un poco la posición del tornillo. Aquí estamos. No existe consenso en si se debe de abordar por dorsal o por palmar. Yo os voy a explicar ahora un poco los dos, el abordaje dorsal y el abordaje palmar, pero ya os adelanto que existe un estudio en el que se dice que no importa desde dónde se intervenga porque los dos suelen tener buenos resultados. El abordaje volar se hace entre el flexor radial del carpo y la arteria radial porque proporciona una buena exposición para la reducción abierta y la fijación interna y para la reparación del ligamento radioescafolunar. Se recomienda el abordaje dorsal para fracturas no desplazadas o mínimamente desplazadas del polo proximal, donde hay un mayor riesgo de lesión del tendón del extensor largo del pulgar. Bueno, como ya os decía, a pesar de que existen discrepancias, un reciente metaanálisis no ha encontrado diferencias en la incidencia de complicaciones de no uniones, de dolor posoperatorio, ni en los resultados funcionales y la fuerza de agarre al comparar la colocación del tornillo volar o dorsal. Por lo tanto, ¿de qué va a depender? Del cirujano. Teóricamente el cirujano tendrá que manejarse en las dos, pero eso a nosotros nos interesa menos. Simplemente tener en cuenta que tanto si es un abordaje dorsal como si es un abordaje palmar, tendría que quedar bien porque los dos no hay diferencias a la hora de realizar un tratamiento u otro. Y llegamos a lo que nos compete, que es el tratamiento de rehabilitación. Si se requiere de un periodo de inmovilización durante el tratamiento conservador o postquirúrgico, es necesario que sigamos las siguientes pautas para evitar complicaciones, que yo siempre digo que lo más importante es evitar complicaciones.
Controlar que las articulaciones que hemos dejado libre estén moviéndose. Codos, dedos, por supuesto, no realizar ejercicios con pelota. Todo el rato este mítico ejercicio con pelota, ya que vamos a provocar, que si no lo sabéis, es que cualquier ejercicio en el que nosotros tendón que pase por encima del escafoides, en este caso, si nosotros hacemos cualquier ejercicio, vamos a contribuir a que se mueva el foco de la lesión. Es decir, si nosotros hacemos flexión de los dedos, hacemos flexión largo del pulgar, lo que vamos a contribuir es a que justo el tendón se apoye justo sobre el escafoides y provocar un posible desplazamiento del foco de lesión. No nos interesa. Por supuesto, controlar la inflamación con Coban, que lo veremos a continuación, y controles periódicos de la inmovilización para ver que todo va correctamente. Bien. Antes de nada, ¿un paciente tiene que tener algún tipo de dolor cuando se hace rehabilitación? No. ¿Soy excesivamente pesado con todos los alumnos que yo puedo llegar a tener con que no se tienen que ejercer dolor? Sí. No se puede ejercer dolor, ya que cuando ejercemos dolor vamos a provocar una inflamación que va a llevar que al día siguiente tenga menos rango de movilidad debido a la inflamación, se va a generar una mayor fibrosis y el paciente va a tener aversión a hacer rehabilitación. Porque si a vosotros os duele, ¿haríais rehabilitación? El famoso no pain, no gain, pues no, es eh, no brain, no gain. Si no hay cerebro, no se gana. Y para poder ganar hay que entender muy bien toda la fisiología, toda la biomecánica y toda la anatomía. Por lo tanto, aquí os pongo este concepto que espero que ya le conozcáis, que es el concepto TERT, que es Total en Range of Time, que es realizar los ejercicios durante mucho tiempo con una baja intensidad, lo que significa que nunca haremos daño al paciente, siempre que tiene que notar una molestia de un 3 máximo 4 sobre 10 en escala EVA, escala visual analógica, y en cada ejercicio aproximadamente unos 20 minutos, llegando a una fase plástica. ¿Qué significa una fase plástica? Bueno, pues aquí os lo pongo y es, una fase viscoelástica sería hacer esto todo el rato. Si nosotros no llegamos aquí y siempre hacemos esto, no tenemos más recorrido que este, ¿vamos a ganar algo de movilidad haciendo todo el rato esto? Pues lo adelanto, no. Si nosotros hacemos una fase elástica, que sería esto, intentar llegar, soltar, intentar llegar, soltar, ganaremos algo más, pero al poco tiempo volverá a estar en la misma posición. Sin embargo, si estamos 20 minutos en una tabla canadense, nosotros con nuestro propio dedo de forma de terapia manual, y vamos poco a poco elongando todas las estructuras durante 15, 20 minutos, ¿qué va a pasar cuando nosotros soltemos? Que en muchas ocasiones el dedo se va a quedar en esta posición porque estamos consiguiendo una elastificación de todos los tejidos blandos, ¿vale? Por lo tanto, esta es la fase plástica y es en la que nos deberíamos de quedar, en la que nosotros hacemos un tratamiento prolongado al paciente sin dolor y en la que todo lo que vamos ganando se mantiene en el tiempo, se mantiene al menos durante unos cuantos minutos o unas cuantas horas, a pesar de que al día siguiente pueda volver otra vez a estar otra vez en la misma posición del día anterior, pero con muchísimo mayor facilidad que el día anterior para ganar los grados que habíamos ganado el día previo. Bien, el tratamiento de rehabilitación consiste en 10 partes, o yo lo he colocado perdón, en 9 partes. Cicatriz, control del edema, imaginería motora gradual, movilización, figura de protección, propiocepción, fortalecimiento, destreza manipulativa y reeducación funcional. Todas pueden ser ejercidas a la vez y no tienen que estar colocadas, no tienen que ser ejecutadas en este orden. Puedes empezar por la novena y pasar por la primera. ¿Por qué? Porque hay que hacer absolutamente casi de todo siempre que se nos permita y dependiendo del momento en el que nos llegue a rehabilitación. La cicatriz se debe de movilizar, pero desde ya. Es decir, a los 14 días se suelen quitar los puntos, pues desde los 14 días, si podemos hacerlo, tenemos que evitar que se nos adhieran todos los tejidos. Además, si se empieza a generar una cicatriz hipertrófica, yo siempre suelo colocar elastómero o silicona, que se puede utilizar, que yo también lo utilizo en el otro centro, para aplanar la cicatriz y que no se genere una cicatriz queloide, suele quedar mucho más blanda y se suele aplanar bastante, porque hay muchas cicatrices que suelen tender a quedarse un poco gruesas.
La cicatriz siempre se debe ser una de nuestras prioridades para que no haya restricción de la movilidad de la piel, ya que en muchas ocasiones cuando no deslizamos bien, bien sea de muñeca, bien sea del pulgar, es porque nos está tirando mucho de la piel. Por lo tanto, no os olvidéis nunca de enseñar al paciente a despegar la cicatriz, a hacer ejercicio para que la cicatriz vaya mejorando sin que nos provoque restricción. Control del edema. Se denomina edema la acumulación excesiva de líquido en el espacio intersticial debido a los factores vasculares y no vasculares. El edema posquirúrgico es muy característico, se caracteriza por un aumento de proteínas plasmáticas en el intersticio y la disminución de la capacidad de transporte linfático. Si existe exceso de estas proteínas y permanecen en el tejido, van a causar una inflamación crónica y por lo tanto fibrosis. Esa fibrosis tan asquerosa que ninguno de los terapeutas queremos tener. Por lo tanto, ¿cómo vamos a intentar controlar el edema? El que sepa realizar drenaje linfático, pues maravilloso. Eh, el que yo personalmente a todos mis pacientes cuando llegan así les coloco Coban. Si tiene toda la mano inflamada, le hago toda la mano, dejando siempre libre la yema de los dedos por si acaso nos estamos pasando, que ya os adelanto que la presión tiene que ser de un 10-20% de la destificación del Coban. Y no tiene que causar demasiada presión porque si no provoca que los dedos se queden negros y además suele ser muy incómodo, empiezan a notar como el pulso en la mano y es terriblemente incómodo. Eh, Bien, Coban. Yo siempre Coban. Eh, como contraindicado, no se debe llevar a cabo masajes fuertes o de compresión, puesto que este comportamiento no estimulará, sino que colapsará los vasos linfáticos y evitaría la absorción de la linfa. Imaginería motora gradual. ¿Qué pasa si os viene un paciente con un dolor inmenso, con un dolor que no se le puede tocar, que parece que ha generado un síndrome del dolor regional complejo y lo tenemos que encaminar, lo tenemos que encauzar por el buen camino? Bien, pues sin ninguna duda yo os recomendaría que empezaseis por la imaginería motora gradual. Si el paciente tiene miedo, empezamos sin tocarle y empezaríamos con los 3 procedimientos básicos. El primer punto, entrenamiento de la discriminación lateralidad. A medida que un paciente ha estado inmovilizado, su corteza motora primaria empieza de la mano, empieza a desdibujarse, ¿vale? Y hay muchísimos estudios con relación a esto. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Si el paciente es capaz de distinguir en una secuencia de fotografías en las que aparece derecha o izquierda, si es capaz de reconocer si es mano derecha o mano izquierda. Para saber si lo hace bien, tiene que acertar un 80% de las imágenes que le hayamos enseñado. En segundo lugar estaría la imaginería motora explícita, que en este tipo de entrenamiento consiste en observación o imagen de secuencias de movimiento para tratar de dar lugar a cambios en la reorganización cortical mediante activación de neuronas en espejo. Como ya os he comentado antes, también sería importante empezar a movilizar la otra mano durante la inmovilización o durante la práctica, si tiene mucho dolor en su mano afecta, por neuronas en espejo, ¿vale? Y por último, se realizaría la terapia en espejo, que consiste en el uso de espejos para recrear una imagen de movimiento en el miembro afecto, aunque el movimiento se efectúe en el miembro sano. Este tipo de entrenamiento activa la corteza motora y también supone un input visual a la corteza. Y se tiene que seguir este orden, ¿vale? Aquí os lo coloco, se tienen que empezar mirando, en este caso, si tiene muchísimo miedo, segundo sería discriminación de lateralidad. En el siguiente caso sería imaginando movimientos. En el siguiente la terapia en espejo. Luego ya podríamos exponernos a movimiento real. Y finalmente la reeducación al trabajo. Si en alguno de los procesos el paciente empieza a sentir dolor, deberíamos disminuir al siguiente como os coloco aquí, ¿vale? Al siguiente escalón. Movilización, imprescindible. En una fractura de escafoides, siempre, casi siempre vamos a tener una limitación de la movilidad. Por la general suele ser hacia la extensión de muñeca, ¿vale? Como principio, la movilización pasiva de la inclinación radial se debe evitar, ¿vale? Para no provocar movimiento del escafoide, para no desencadenar fenómeno doloroso e inflamatorio a nivel de la tabaquera.
Valoraremos todos los rangos de movilidad y a partir de que hemos valorado todos los rangos de movilidad de la flexoextensión de los dedos, de la flexoextensión del pulgar, de la flexoextensión de muñeca, tendremos en cuenta qué es lo que queremos tratar y qué es lo más interesante para el paciente. Esta es una paciente de 30 años que a mí me llevó con una fractura de escafoides que había estado un mes y medio sin diagnosticar, la pusieron un tornillo y para que veáis un poco la extensión de muñeca no la tenía mal, sin embargo la flexión de muñeca no iba. No iba. Conseguimos, al final, pero después de bastantes meses de rehabilitación y uno de los temas más complejos que tenemos con cualquier paciente, o al menos yo, y por lo que pregunto a mis compañeros también, es la adherencia del paciente al tratamiento, conseguir que el paciente haga más cosas de las que no solo hace con nosotros en clínica. Yo siempre, a mí me encanta la terapia manual, yo siempre suelo empezar yo, pero si no tengo tiempo, si tengo varios pacientes a la vez, que en alguna ocasión me pasa, pues utilizo tabla canadiense. Si podemos mantener, como ya os he dicho antes, la posición durante mucho tiempo, en este caso 15-20 minutos aproximadamente en cada posición, muchísimo mejor. Eh, Aquí os pongo más de lo mismo. Si hay un déficit de flexión dorsal, comenzaremos 20 minutos mejorando la movilidad dorsal, en la movilidad pasiva. O yo siempre suelo comenzar con movilidad activa o pasiva asistida, pero siempre, 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 y esto sí que os lo digo de verdad, respetando el 3 sobre 10 de dolor. A mí no me gusta pasar y además si en la primera sesión le enseñáis al paciente que va ganando mucho de movilidad simplemente sin dolor, le tenéis en el bolsillo. Pero hay que ser muy persuasivo y hay que saber dirigir bastante bien al paciente, lo cual no es fácil y a mí hay muchas veces que se me complica, ¿eh? Yo aquí no soy nada del otro mundo y ya también tengo mis pacientes que no van bien. La movilidad activa irá progresando, modificando el número de repeticiones, la velocidad de ejecución, siempre teniendo en cuenta que no hay dolor. Es decir, yo soy de los que modifica mucho los programas, es decir, no siempre hago flexión 20 minutos, flexión 20 minutos, no, yo hago flexión 20 minutos, luego si en este rango no hay dolor, empiezo con resistencias en este rango o empiezo con velocidad y luego si llega a este rango con dificultad, pues le puedo poner una resistencia y que intente llegar al mismo rango siempre y cuando no le provoque dolor. Si el dolor se provoca aquí con un 3 aquí se queda. Aguanta 5 segundos, vuelve. Y otra vez lo vuelve a intentar durante 10 veces. Y cortamos, aunque el paciente pueda más. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta si al día siguiente está igual o está peor o está mejor. Si está peor significa que parte de la rehabilitación que hemos hecho el día anterior seguramente no era la más beneficiosa. Férula de protección. Esto lo pongo a modo de añadido, ¿vale? Hay muchos pacientes que se sienten hiperinseguros. Tú le pones una férula las 2, 3 primeras semanas y por obra y gracia del Divinito Espíritu aparece que el paciente mejora una gran barbaridad. ¿Por qué? Porque muchos pacientes tienen miedo. Yo tuve un paciente, 26 años, un armario, era un 2x2, jugador de balonmano, con una cicatriz aquí. No se atrevía a hacer nada. Es verdad que tuvo muchísimas complicaciones, pero tenía aquí una cicatriz y cada vez que hacía flexión palmar me preguntaba si el hueso se le iba a salir por detrás. Y de este paciente os podría contar 20.000 historias porque tuvo muchísimos problemas de cabeza. Sin embargo, en el momento en el que tenía algo que lo aguantaba, se le pasaban. Sí, durante 2, 3 semanas colocándole una férula para intentar que en su día a día no le duela para evitar algún apoyo, para evitar que se sienta inseguro, siempre y cuando lo cortemos rápido. Es decir, no se puede llevar durante mucho tiempo porque lo que generamos al final es una atrofia o una falsa seguridad que al final no se acaban quitando la férula. Entonces esto lo cogemos con pinzas. Propiocepción. La propiocepción de muñeca, bueno, pues todos sabemos lo que es la propiocepción, se origina en los órganos sensoriales mecanorreceptores localizados en los ligamentos y cápsulas articulares. Bien, aquí os describo un poco lo que es toda la propiocepción y es una de las cosas que yo personalmente más trabajo de estabilidad, ¿vale? Y yo a continuación os voy a poner dos ejemplos que yo trabajo. En esta imagen de aquí es una pala de pádel, pongo dos palos de la tabla canadiense y pido que con la pelota de tenis vaya haciendo ocho, es decir, vaya por aquí, gire y vaya haciendo esto, manteniendo toda la estabilidad. En este ejercicio concreto, pues es colocar, como veis, este le hice yo, o sea que es un plato con un poco de Orfit,
y le fui poniendo, o sea, que coloque las canicas en cada lado, aguantando el plato así y tiene que ir moviéndolo en las dos direcciones, ¿vale? Tiene que tener una gran supinación y tiene que tener una de esas desviaciones tanto hacia cubital como hacia radial. Propiocepción, que no se le vaya, que se active la musculatura, que no se caiga la pelota en este caso, que las canicas vayan a su sitio. Bueno, son dos ejemplos que os pongo que a mí me resultan bastante interesantes y que a mí me gusta mucho jugar con el paciente porque es muy importante dar al paciente nuevos instrumentos, nuevas opciones para que no se aburra siempre de hacer lo mismo. Las mayores limitaciones que podemos encontrar en una fractura de escafoides radican en la flexión y extensión de la muñeca y la movilidad del pulgar. Debido a esto, nos encargaremos de enseñar a nuestro paciente ejercicios que ayuden a mejorar la propiocepción de muñeca. Mantener una pelota en una pala o pedir al paciente que apoye su mano en pronación sobre un papel, imaginaos que está ahí colocado, y le pediremos que haga tres marcas, ¿no? Aquí colocamos el 0 en un papel, ¿vale? El 1, el 2 y el 3. Y lo volvemos a hacer. 1, 2, 3, ¿vale? Colocamos las marcas y ahora le pedimos que lo haga 2, 3 veces y a continuación le decimos, cierra los ojos, vete al 1, vete al 2, vete al 3. Vete al 1, vete al 3, vete al 2, vete al 3, vete al 1, para que sepa dónde tiene colocado el pulgar en cada momento. Yo este también lo utilizo bastante y también con resistencia. Le podemos colocar una goma para que sea inclusive más difícil. Fortalecimiento, todo lo que tiene que ver con fortalecer la musculatura que nos compete, bien sea para extensores, flexores o bien sea para el pulgar. Exactamente igual que antes, cambiando los ritmos, cambiando las resistencias, cambiando los ejercicios, cambiando los rangos de movilidad para que el paciente no se vaya aburriendo y sobre todo se vayan trabajando todas las fibras musculares para que haya una gran potencia de la musculatura. Este particularmente, yo, si veis aquí, que tiene como 4 ganchitos, yo coloco, hago que haga el paciente, no sé si ahí, y que vaya cogiendo garbanzos y los vaya colocando de una tapa a otra o cosas más finas, lentejas, todo lo que tengáis a mano, bienvenido sea. Hay que discurrir muchísimo, simplemente hay que tener originalidad y darle al paciente nuevas tácticas para que se estimule haciendo ejercicios. Destreza manipulativa. La destreza manipulativa implica mover o usar un objeto con las manos para lograr un objeto o completar una tarea. Pues eso, habilidad motora, como coger una ropa de la pinza o habilidad fina como enhebrar una aguja. Eh, Todo lo que os está explicando hasta el momento de que hay que hacer cambios en los ejercicios es debido a lo que os coloco aquí, que es la sinaptogénesis, que es la formación de nuevas sinapsis. ¿Por qué? Porque cuanto más complejo sea el ejercicio, cuanto más difícil, menos atención va a estar al escafoides, menos atención va a estar a su lesión y más va a estar, en este caso, a las canicas, a la pelota, a enhebrar la aguja, no va a ser consciente de lo que está haciendo. Por lo tanto, cuanto más complejo sea la actividad, cuantos más ejercicios le hagamos, más distinto va a estar el paciente, más sensación de habilidad va a tener y mucho mejor va a ir su rehabilitación. El objetivo de estos ejercicios es generar cambios en el paciente que provoquen una automatización de los ejercicios y evitar el no uso del pulgar con miedo, porque ya os digo que una de las cosas más frecuentes es la evitación, intentar no utilizarlo por si acaso. Yo tengo muchos pacientes que están haciendo de todo en la rehabilitación y cuando se levantan y hacen así. ¿Qué haces? No, no, no. Todo lo que veáis que es evitar, tenéis que impulsarlo. Yo hay veces que hacen eso, entonces, ¿qué les hago hacer? Levantarse 10 20 veces de la silla mientras se van. Digo, pues no, mira, ahora no te vas a ir de rehabilitación y te vas a levantar 10 20 veces. ¿Qué pasa las siguientes veces? Que ellos ya mismos están pendientes de que se tienen que levantar porque no tienen que hacer ese gesto de evitación. El entrenamiento funcional se basa en realizar ejercicios de adaptación a los movimientos naturales del cuerpo. Pues creo que coger una botella, girarla, echar los garbanzos a la sartén, o sea, hacer todo lo que sea algo natural, que no sea algo impuesto, que no sea algo fingido. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer que sea reentrenamiento a las actividades de la vida diaria, mejor que mejor. El entrenamiento funcional debe perseguir el objetivo de ser útil para cualquier usuario que le ayude a ser más eficiente. El entrenamiento funcional busca trabajar los músculos a través de la imitación de la cotidianidad, hacer todo lo que hacemos en casa.
Surge como un mecanismo de rehabilitación para personas que habían sufrido ciertas lesiones y necesitaban volver a ser capaces de la movilidad. ¿Cuántas veces hacemos rehabilitación en la clínica? Conseguimos, ya os digo, ejercicios, conseguimos movimientos, pero luego ves que el paciente no utiliza la mano. Pues por eso es recomendable enseñar a hacer ejercicios que se hagan en casa para que luego sea mucho más fácil para el paciente, que tenga menos miedo y que vea que es capaz de hacer la mayoría de cosas. Y ya por último, y acabo, son las complicaciones que nos puede llegar a dar un escafoides y que son tan temidas para todos nosotros por la complejidad que luego tiene a la hora de tratarse. Porque sería exactamente igual que lo que hemos dicho hasta el momento de la rehabilitación, solo que eh, mm, con tiempos más largos. ¿Por qué? Pues porque la operación es distinta. Múltiples estudios han reportado, que esto ya os lo he dicho antes, que cuando existe más de 1 milímetro, por la general la tasa de unión es muchísimo inferior. Además, las fracturas desplazadas se asocian a necrosis avascular del polo proximal en un 55% y en pseudoartrosis en un 19%. Generalmente se considera no unión cuando existe una evidente brecha de fractura a los 6 meses. A los 6 meses no se ha consolidado, ya podemos pensar que estamos un poco fastidiados para que se vaya a regenerar sin que pase por cirugía o por un injerto óseo en este caso. Si el diagnóstico y el tratamiento se retrasa por más de 4 semanas, el riesgo de no unión incrementa hasta un 40%, lo cual es alto en comparación con el 3% de riesgo en la lesión tratada en las 4 primeras semanas. De ahí la importancia de que se trate cuanto antes. Otros factores de riesgo, pues la fractura, que es fractura del bolo proximal, volvemos a repetirlo, historia de osteonecrosis, patrón de fractura vertical oblicuo o una inmovilización inadecuada. Todo lo dicho hasta el momento. Además, saber que si eres fumador, hay un 3,7% de probabilidades que no fumadores. Y bueno, hasta el momento todo lo siguiente ya lo hemos hablado. Si la no unión, si no es tratada, inevitablemente conduce a una osteoartrosis, lo que limita la funcionalidad del paciente. Pseudoartrosis, falta de consolidación que suele producirse bien por el retraso o la ausencia del diagnóstico por un tratamiento inadecuado. También es más probable que ocurra en fracturas que tienen un desplazamiento grande, las fracturas que están muy conminutas o las fracturas del polo proximal, por la vascularización que ya hemos hablado antes. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se realiza con el tornillo. Necrosis avascular del fragmento proximal. Se identifica un fragmento proximal del escafoides con aumento de densidad respecto al resto de los huesos. Puede requerir osteosíntesis y aporte de injerto óseo o extirpación del fragmento proximal si es pequeño. Yo lo que más he visto, ya os digo que es el injerto óseo, bien sacado de radio, bien sacado de fémur. Aquí tenemos cómo no ha consolidado y cómo eso no consolida, y es que da igual lo que hagamos ahí porque no podemos hacer absolutamente nada. Y por último, la artrosis radiocarpiana, que esta es muy común si no la conocéis, es las muñecas con una pseudoartrosis del escafoides no tratadas evolucionan hacia una degeneración artrósica progresiva en distintos estadios. El concepto se llama SNAC, Scaphoid Non-Union Advanced Collapse. Estas lesiones ocasionan dolor y pérdida de movilidad. Bien, aquí tenemos los diferentes grados. Grado 1, que es donde suele comenzar con el radio. Grado 2, que colapsa con el grande. Grado 3, que es radio grande, empieza a colapsarse el grande porque no se estabiliza con el semilunar, con el piramidal, lo cual va a ser, pues, perdón, con el semilunar, lo cual va a ser un proceso doloroso que al final va a ser una inmovilización de muñeca, porque no hay opción a reconstruir eso. Aquí tenemos un poco la clasificación para que la conozcáis. Pues eso, el estadio 1 es la estiloides radial y el fragmento distal del escafoides. La opción 2, este es el estadio 2, es que la articulación proximal del escafoides con el fragmento con el grande. Y por último ya es la radioescafoidea, la radio grande, la escafo grande y la escafo lunar, joder, la grande lunar, ¿vale? La articulación está bastante afectada. Aquí lo tenéis, ¿vale? Porque visualmente se ve muchísimo mejor que con mi trabada actualmente de la explicación.
SNAC, Scaphoun Union Advanced Colas, fue descrito por primera vez en 1987 y es una causa de osteoartritis de muñeca. Como sugiere su nombre, hay una fractura sin unión con necrosis avascular posterior del escafoides, donde el ligamento escafolunar permanece intacto. Como resultado, el fragmento proximal del escafoides permanece unido al semilunar y el fragmento distal puede moverse de forma independiente. La articulación entre este fragmento no distendido y el radio distal se ve afectada y los cambios artríticos comienzan en el sitio de la falta de unión, que progresa lentamente hacia las siguientes articulaciones, provocando que haya una descompensación completa de toda la muñeca y que el paciente tenga un dolor sí o sí, que acaba generando un DISI en muchas ocasiones, que es que el semilunar acaba desplazándose, ¿vale? Hacia dorsal. Por lo tanto, bueno, un caos. Aquí tenemos, aquí lo veis, cómo empieza ya a erosionarse el radio con el escafoides, como esta parte ya no está bien colocada. Eh, la necrosis avascular de los huesos, otras complicaciones, por cierto, que estas son muy, muy, muy peculiares y no son frecuentes, que está la necrosis avascular de los huesos, que puede ser de forma idiopática, si es en el semilunar, como pongo aquí, Kienbock, pero si es en el escafoides, que existen casos, son muy raros, pero existen, se llama enfermedad de Preister, que es una necrosis avascular porque sí. En el año 1910, Preiser describió 5 pacientes con fracturas escafoides que evolucionaron a necrosis avascular ósea en el tiempo. En su caso, sí es verdad que el traumatismo fue la causa de la osteonecrosis, pero se ha visto que hay ciertos casos en los que de repente el paciente empieza a tener dolor sin tener ningún traumatismo y al final es simplemente por una necrosis avascular. Y espero que os haya gustado, espero que no haya sido demasiado tedioso. Cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda, me preguntáis en el email. Muchísimas gracias por vuestra atención y en Instagram, en el Friki de la Mano, también me podéis contactar sin ningún problema. Ha sido un placer y espero que os haya gustado muchísimo. Bueno, un poco, con eso me conformo. Eh, un saludo a todos. Mm, que llevo- mm.